José Antonio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Antonio Pepe? Crespo. ¿Qué tal? Sí, totalmente es una debacle. Yo, desde luego, la mayor que ha sufrido el PRI, es histórica. Y ¿Más grande que la del 2000? Totalmente, no, claro. Porque fíjate que se están quedando solamente, decías, en los diputados, con 45 diputados, es el 9% de la Cámara Baja. Ajá. Nunca habían estado así. Ahorita tiene el PRI 206, alrededor de 206 diputados, algo así. Correcto. Baja a 45, o sea, de 206 a 45. Y es en el Senado también va a estar muy abajo. Decías, de estos 45, creo que son 7 los que ganó de mayoría, solamente. 7 nada más. Los demás son representación proporcional. O sea, plurinominales. Plurinominales. Y sin embargo, de todas maneras está muy subrepresentado el PRI. ¿Por qué? Porque en votación, en el Congreso, tuvo alrededor del 20% de votos. No para José Antonio Meade, sino para el Congreso. Y sin embargo va a tener solamente 9% de diputados. Queda subrepresentado. Totalmente, ¿por qué? Porque las leyes, en la ley electoral hay cláusulas de sobrerepresentación que no se les ocurrió quitar ni al PRI ni al PAN y ahora benefician al bloque obradorista, es decir, a los 3 partidos de la coalición de López Obrador, que va a estar sobrerepresentada, Pepe, en casi 20%, en 18 puntos porcentuales. Si no hubiera esa sobrerepresentación, tendría esa coalición 215 diputados. ¿Cuántos va a tener? 306, Pepe. No solamente es mayoría absoluta, sino que va a estar muy cerca de la mayoría calificada. Entonces, todo lo que está sobrerepresentado, el bloque obradorista, están subrepresentados los demás, entre ellos el PRI, también el PAN, y por eso queda por abajo incluso de lo que la gente votó en favor del PRI, quedan totalmente disminuidos, y eso me lleva a pensar, desde luego, que va a tener muchísimas dificultades el PRI para poder remontar. Yo francamente creo, a diferencia del 2000, porque en el 2000 quedó no tan mal, tenía muchas gubernaturas, muchísimas, quedó como primera mayoría todavía en el Congreso, o sea, la bancada del PRI en la Cámara Baja y en el Senado seguía siendo primera minoría, el PAN iba en segundo lugar. Ahorita van en quinto lugar, Pepe, en la Cámara Baja. En el caso de la Cámara de Diputados queda como el partido, el quinto lugar de los... Con 9%. Es algo de lo que llegó a tener alguna vez el Partido Verde. Entonces están casi en el nivel de lo que fue el Partido Verde, Pepe. O sea, realmente es una debacle impresionante que me lleva a mí, repito, a pensar y a pronosticar que ya de esta no se va a levantar. No digo que va a desaparecer el PRI de inmediato, pero va a ir bajando en su votación, va a ir bajando en la posibilidad de recuperarse. Yo creo que la marca quedó ya verdaderamente desprestigiada, ya estigmatizada, diría yo. ¿A quién culparías tú como analista político? ¿Sería desproporcionado culpar de la debacle a la candidatura de José Antonio Meade? Totalmente. Yo creo que aquí el principal culpable es el presidente Peña Nieto, desde que llegó. Más que Meade. Sí, bueno, pero 90%, 10%, ¿eh? Ajá. Meade hizo lo que pudo. Se podrá criticar su campaña y demás. No, aquí el presidente Peña Nieto, desde que llegó, como que el PRI, encabezado por él, líder nato del partido, pensaron que regresaban no solo al poder, sino a los años 1960, donde podían hacer presidencialismo el presidencialismo y donde podían hacer lo que quisieran sin repercusión política ni mucho menos legal, que podían incurrir en corrupción, que podían descuidar un poco el desempeño, o mucho, el desempeño, que no iba a pasar nada. Las cuentas se las empezaron a cobrar la ciudadanía en la elección del 2015, donde ya perdió algunas gubernaturas, aunque recuperó otras, y sobre todo en el 2016, por eso renunció Beltrones. En el 2016, de 12 gubernaturas se quedaron solamente con 5. Ahí la señal ya estaba clarísima de lo que iba a pasar en el 2018. No la quisieron leer adecuadamente, no se dieron cuenta que ya la tenían perdida la del 2018. ¿Dónde estuvieron los errores? Corrupción excesiva, porque se había dicho mucho. La Auditoría Superior, oigan, cuidado con estos gobernadores, están desfalcando a sus estados, están incurriendo en una deuda gigantesca y nadie hace nada al respecto. Los dejaron, y esa fue, yo creo, que lo que marcó claramente esta debacle en principio. Pero también se le agregó el hecho de que en la seguridad pública, que es un asunto ya de prioridad para la ciudadanía, tampoco resolvieron nada. La gente, cuando volvió a votar por el PRI en 2012, la mayoría, yo pienso, lo dicen las encuestas, estaba pensando en que el PRI tenía la capacidad de administrar el problema del narcotráfico, como lo había hecho durante muchos años antes de que llegara el PAN. Entonces dijeron, mira, al PAN se le fue de las manos este asunto, vámonos con el PRI, que tiene la experiencia de manejarlo. Pues no,
No cambió la estrategia de Calderón, el presidente Peña, y los resultados son más o menos los mismos, incluso un poquito peores. Eso también es lo que se le cobró al PRI en el pasado 1 de julio, Pepe. Hay una transformación total de la partidocracia, del panorama político a través de los partidos, con la elección apabullante en la que López Obrador y su Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, arrasan. ¿Sí? Materialmente arrasan por, no solamente la presidencia de la República, por un margen nunca visto. 53%. Exactamente, y una diferencia de 31% o 30% con respecto al segundo lugar, que no es el PRI. Enorme. Fue el candidato de la coalición encabezada por el PAN, claro. El PRI en tercer lugar. Arrasan la Ciudad de México en lo que se refiere a la Asamblea Legislativa, arrasan en no sé cuántos congresos, creo que van a tener 15 congresos locales, estatales, de su lado. Es decir, no solamente van a tener la mayoría absoluta, que ya la tienen, sino van a tener la mayoría calificada, esto es, 2/3 partes del Congreso en la Cámara Baja, para promover cualquier cambio que quieran hacer. Les faltan 12 legisladores o 13 legisladores para conseguir la mayoría calificada. Y lo van a conseguir porque habrá de otros partidos, entre ellos el PRI, quien esté dispuesto a colaborar con Morena, con tanto poder que tiene ahora. Y efectivamente en los congresos también, aunque solamente en esta ocasión Morena ganó 5 gubernaturas, pero en realidad va a tener el control indirecto a través de los congresos en cerca de 23 o 24, Pepe. Entonces es un control completo el que va a tener Morena, y por eso yo también pronostico, junto con algunos colegas, que el Morena se va a convertir en nuevo partido hegemónico. De otra manera, a través de coaliciones y alianzas, pero sí va a tener un poder hegemónico parecido al del PRI, lo cual a su vez creo que va a provocar una migración o un éxodo, si se le quiere llamar, de priistas, de corporaciones, de sindicatos del PRI a Morena. Algo parecido a lo que ocurrió aquí en el Distrito Federal cuando llegó el PRD en 1997. Mucha de la estructura que tenía el PRI en la capital se fue al PRD. Y por eso el PRI en la capital ya nunca volvió a levantar. Digo, ahí está, se quedó borrado, digo, ahí tiene su registro y todo, pero en realidad ya no volvió a levantar. Creo que algo semejante, sin ser idéntico, va a ocurrir a nivel nacional, lo vamos a empezar a ver en los próximos años, y el PRI realmente se va a quedar como un cascarón. Incluso algunos priistas, fíjate, están diciendo, tenemos que revisarnos, reformar, autocriticarnos. Lo hicieron en el 2000, Pepe. En el 2000 hicieron toda esa revisión, nos dijeron que se habían reformado, que habían entendido el mensaje de los ciudadanos, y cuando llegaron en 2012 se les olvidó completamente esa autocrítica. Entonces ahorita que nos digan, ya entendimos, vamos a revisar, vamos a hacer cambios y vamos a hacer una renovación, ya nadie se los va a creer, Pepe. La oportunidad la tuvieron en 2012 y la desperdiciaron completamente. Ahí está el costo, pero aquí es no solamente que hayan perdido espacios de poder, yo creo que ya perdieron la oportunidad de ser opción de gobierno. Muchas gracias, doctor. Gracias. Pepe, buenas tardes. José Antonio Crespo, con su análisis.